un domingo más que Dios nos concede estar en su casa, ¿verdad? En este lugar, hermanos, que Dios nos ha concedido. Nosotros, ¿verdad? Platicamos ahora en la clase dominical. Dios está en todo lugar, está en este lugar, especialmente donde está su pueblo, pero la Biblia dice, hermano, que nosotros los creyentes somos casa, somos su morada, somos el templo. Bienvenidos también aquellos que están todavía en el internet, por X razón no pudieron llegar, ¿verdad? Vamos a tener un culto glorioso al Señor, ¿verdad? Dice la Escritura, hermano, Génesis capítulo 28, pues, la mayoría yo pienso que ya han leído esta parte, donde Jacob, hermano, está huyendo por mandato de Isaac y Rebeca, después de haber engañado a su hermano y su hermano lo quiere matar. Ahora, hermano, le dice, vete a la casa de los parientes de tu madre, ¿verdad? Para buscar esposa. Entonces, hermano, sabemos que Dios, hermano, quiere algo que ver con cada persona individual. Dios, hermano, se le apareció a Abraham, abuelo de Jacob, se le apareció a Isaac, y ahora, hermanos, continúa esta bendición a través de Jacob. Y dice así, Dios, hermano, en su sueño habló con Jacob, dice, ahora bien, yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que tú vayas y te haré volver a esta tierra. No te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y añadió, cuán impotente es este lugar. Esto no es más que la casa de Dios y esta es la puerta del cielo. A un corazón, hermano, dispuesto, la puerta siempre está abierta, ¿verdad? Cuando se busca, hermano, se cree en Dios, aquí está la puerta del Señor. Mientras que nosotros, hermanos, oremos, clamemos a Dios con todo nuestro corazón, que estemos aquí, hermano, en este tiempo que tenemos, aquí está Dios. Y Dios, hermano, quiere manifestarse a través de la alabanza. Dios quiere tocar nuestra mente, nuestro cuerpo, todo nuestro ser. ¿Por qué, hermano? Porque Dios está aquí. Y aquí está el pueblo de Dios. Padre precioso, en esta hermosa tarde, una vez más te damos gracias, privilegio que tú nos concedes, Señor, de venir, Señor, y rendirte culto en agradecimiento, Señor, porque te ha revelado, mi Dios, a todo aquel que cree. Señor, gracias. Señor, te rogamos, Padre, que nos ayudes, mi Dios, a enfocarnos. Mi Dios, porque tú estás aquí, tú estás en todo lugar. Que nosotros, Señor, también estemos aquí en espíritu y alma y cuerpo, mientras que bendecimos y adoramos tu nombre. Oramos esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a comenzar. Muy buenas tardes, hermanos. Gracias por acompañarnos otra vez. Ya estamos en la Semana Santa y esta semana, si no han estado en esta iglesia, tenemos un programa todos los años que hacemos para Semana Santa. Ahí está en su boletín. El viernes tenemos nuestro servicio de oscuridad, que es un servicio solemne. Lo hacemos aquí, un servicio combinado donde leemos la pasión de Cristo, tenemos alabanzas y es un servicio solemne. El domingo en la mañana tenemos el servicio de amanecer afuera. Mientras sale el sol, ahí estamos enfrente alabando a Dios, recordando también cuando Él salió de esa tumba. El domingo a las 6:30, vengan en pijamas, como se despierten con su cobija y todo, y después nos vamos y tenemos un par de horas para arreglarnos y regresamos para el servicio de las 12. También hay en el campo de fútbol, hacen un programa con huevitos para los niños, con regalos y premios y todo, así que los traigan a los niños. Creo que es a las 10:30. What time is it? 10:30, around there. Entre los dos servicios, el segundo y el tercer servicio. Así que 11:30.
Bueno, hermanos, vamos a estar en Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4. A propósito, hermanos, tenemos ahí folletos de los programas de Semana Santa. Si quieren invitar a alguien, tomen los folletos, está ahí en la pared y pueden invitar a personas. Génesis capítulo 4, hemos estado estudiando los primeros 11 capítulos de Génesis, versículo por versículo, y le llamamos a esta serie el Evangelio de Génesis, porque, hermanos, todo lo que creemos de Génesis tiene implicaciones de lo que creemos del resto de la Biblia. Todo lo que creemos, si creemos en Génesis, no tenemos problema creyendo el resto de la Biblia. Las últimas semanas hemos visto cómo Dios hizo la creación perfecta, y cuando termina el capítulo 2 dice que todo era bueno, era perfecto, el hombre estaba en comunión con Dios, y dice la Biblia que no tenían vergüenza. Pero como hemos visto las últimas 2 semanas, el capítulo 3 empieza y dice que la serpiente era astuta y engaña a Adán y Eva, les hace dudar de la palabra de Dios, les hace dudar de las instrucciones de Dios y les hace dudar del carácter de Dios. Y ellos creen en la serpiente y son engañados a desobedecer. ¿Y qué es lo primero que pasa? Se dan cuenta de su culpabilidad y inmediatamente empiezan a sentir vergüenza. Reconocen que el Satanás les engañó. Y vimos la semana pasada las consecuencias que declara Dios al pecado. Demuestra, a pesar de declarar estas maldiciones, vemos la gracia de Dios, que promete enviar un Salvador a batallar y a derrotar a Satanás. Promete a sacrificar un inocente para librar al mundo del pecado. Un sustituto que nacerá de una mujer, de la semilla de Eva. Así, cuando termina el capítulo 3, son expulsados del jardín porque el pecado ya entró al mundo y no puede estar Dios donde está el pecado. Y son separados de la presencia de Dios. Y todos los que han nacido después de Adán y Eva, nacimos en ese lugar, separados de la presencia de Dios. Y vamos a ver, hermanos, que a partir del capítulo 4 vemos la influencia del pecado en el mundo. A partir del capítulo 4, en el capítulo 4 vemos el primer nacimiento. Antes de eso no había nacimiento. La primera familia, los primeros hermanos. Y cuando vemos la primera familia, también vemos la primera tragedia familiar. El primer crimen, el primer homicidio, la primera venganza. Vamos a comenzar con esta tragedia humana de hoy. Y vamos a ver que comienza con los primeros 2 hijos, Caín y Abel. Y vamos a estudiar y a comparar estos hermanos. Pero el enfoque aquí es Caín, hermanos. El enfoque de esta historia, Caín es mencionado 16 veces en estos 14 versículos. Y está hablando aquí de una persona que no cree en Dios. El enfoque aquí es el carácter de una persona que no agrada a Dios. La actitud de una persona que solo sirve por apariencias externas. La vida de Caín es un retrato, es una ilustración de toda persona que vive apartado de Dios. Describe todos aquellos que viven y caminan por la carne. Así que vamos a la pasaje de hoy, vamos a leer los primeros 16 versículos de Génesis 4. Vamos a ponernos de pie, por favor, en reverencia a la palabra de Dios. Génesis 4. Dice la palabra de Dios: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido un varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, del más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín de gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué has decaído tu semblante? Si bien hicieras, ¿no serías enaltecido? Si no hicieras bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú ensoñarás sobre él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo.
Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra perfecta que nos demuestra, Padre, el nivel de la maldición del mundo. Esta maldición que ha contaminado y corrompido tu perfecta creación, Padre. Padre, ayúdanos a comprender, Padre, cómo poder llegar ante ti, acercarnos a tu trono de la manera que tú deseas. Ayúdanos, Padre, a no caminar el camino de Caín, sino que seguir el camino de Abel, que llegó con una actitud genuina de adoración. Bendice, Señor, este tiempo. Ayúdanos, Señor, a comprender lo que tú tienes que decirnos y llevarnos, Señor, fuera de este lugar. Que este sermón continúe después que terminemos y salgamos y lo apliquemos a nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asientos, hermanos. Estos son los 3 puntos que vamos a ver el día de hoy. El primer punto va a ser reprendido. Vamos a ver que Caín es reprendido por su ofenda inferior. Después vamos a ver resentido. La reprensión de Caín le causó gran resentimiento que lo lleva a la violencia. Y después retribuido. Caín recibe la retribución del juez justo por su grave transgresión. Vamos a comenzar. Reprendido. La vida de Caín comienza con gran esperanza. Dice el versículo 1, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Solo un paréntesis aquí, hermanos, la palabra conocer que se usa ahí, se usa muchas veces en la Biblia y se significa tener relaciones íntimas, maritales, de cónyuge, un esposo y una esposa. Lo usa en Mateo 1, por ejemplo, cuando dice que José no conoció a María hasta que nació Jesús. Lo que significa que después que nació Jesús, tuvieron relaciones naturales de un cónyuge, de un esposo y una esposa. Pero es un paréntesis nada más. Pero dice, conoció a Adán a su mujer, concibió y dio a luz a Caín, dice, por voluntad de Jehová. El nombre Caín en el hebreo se usa para describir algo que es formado, como una herramienta, formar un arma. Y dice aquí que es adquirido por la voluntad de Dios. Al nombrar a Caín estaban diciendo, este fue el que Dios formó. Este fue producto de Dios. Es la voluntad de Dios que tenemos este hijo. Es un reconocimiento de que Dios les dio ese hijo. Y es muy probable, hermanos, que pensaron que este niño sería la semilla prometida, que le prometió de que iba a venir a derrotar a Satanás. ¿Se acuerdan en Génesis 3:15? Les dice, una semilla de Eva vendrá a batallar, le herirá la cabeza y él le va a destruir. El que vendría a destruir aquel que causó que fueran expulsados de la presencia de Dios. ¿Se imaginan el gozo de tener este hijo y decir, Dios, la promesa de Dios se está cumpliendo? El nacimiento de Caín era de gran esperanza, porque podía marcar la promesa, el cumplimiento de la promesa de Dios. Y después en el versículo 2 reciben otra bendición con el hijo, otro hijo Abel, que esa palabra Abel, ese nombre significa suspiro. Y qué nombre apto por la brevedad de la vida de Abel. Hasta el versículo 2 debe ser un gran gozo en esa casa, una esperanza grande de que Dios está cumpliendo su promesa. Y vimos la semana pasada que cuando Adán nombra a Eva, le dice su nombre va a ser vida. Después que los declaran que de polvo regresarás, les declaran a muerte, dice va a haber vida. Y ahora Dios está dando vida nueva. Sería un tiempo gozoso en esa familia. Y después entre el versículo 2 y el 3 hay un salto de tiempo y nos hablan ya están crecidos y nos dice el versículo 2, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. No, hay muchos comentaristas que dicen que la diferencia en las ofrendas era por su oficio que hacían. Pero ambas profesiones en ese tiempo eran profesiones buenas, eran profesiones nobles. Cuidar el rebaño era algo muy noble. Muchas personas, hombres de fe en la Biblia, eran cuidadores de rebaños, eran pastores, Jacob, José, Moisés, inclusive Jesús es descrito como un pastor. Y lo mismo de un labrador de la tierra.
que cuida los cultivos. Eso no era una profesión inferior. Habían muchos hombres justos en la Biblia que cultivaban la tierra, incluyendo muchos de los grandes profetas. Estas dos profesiones eran nobles y en realidad eran las únicas dos profesiones disponibles en esos tiempos para un hombre. O trabajabas en el campo o trabajabas con el rebaño. Un labrador trabajaba igual que trabajaba de duro como trabajaba uno que trabajaba con las plantas y los cultivos. Pero al partir del versículo 3 empezamos a ver una diferencia entre Caín y Abel. Dice que aconteció que andando el tiempo, Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también a los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Hermanos, para conocer el fe de una persona, para saber si la fe es genuina, para saber si una persona realmente ama a Dios, para saber si su profesión de ser un seguidor de Cristo, para ser un seguidor de Dios es genuina, lo único que tienes que hacer es examinar su ofrenda. La prueba de autenticidad de un creyente, la prueba de autenticidad de la fe en Dios es lo que le damos a Dios. ¿Quieres saber si tienes fe auténtica? Examina lo que le ofrendas a Dios. Examina tu tiempo que le das a Dios. Examina tu servicio a Dios. Examina tus tesoros que le das a Dios. Examina los talentos que Dios te dio y mira si lo estás usando para Dios. Examina tus obras. Examina todo lo que haces para Dios. Y vas a saber si tienes una ofrenda genuina, si eres una fe genuina. Santiago 2, 17, 18 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Pero alguno diría, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Ahora, hermanos, noten algo aquí, que ambos hermanos tenían cosas en común al ofrendar. Habían cosas que hacían igual. Ambos, por ejemplo, ambos tenían esta obligación y cumplieron la obligación. Ambos fueron a ofrendar. Ambos llegaron al altar. Ambos hicieron un acto de sacrificio. Ambos dieron una parte de lo que tenían. Se puede decir que ambos eran religiosos. Se puede decir que ambos eran personas que seguían lo que les decían que tienen que hacer para Dios. Pero solo uno de estos era genuino. Hermanos, el ser religioso no significa que uno es un creyente genuino. El ser religioso no significa que una persona es de fe genuina. Es más, si estudias la historia del mundo, por lo general, las personas que no son creyentes, por muchos han sido los religiosos. Hay muchos religiosos hoy en día que no son creyentes. En realidad, en toda la raza humana, nacemos nosotros con la necesidad de ser religiosos. Todos nacemos con esa necesidad de adorar a algo o a alguien. Fue así como Dios nos creó. Dice la palabra de Dios que Eclesiastés dice que nos puso la eternidad en el corazón. Nos puso con el deseo de buscar a Dios. Y lo que pasa, hermanos, que muchas veces, lo dice en Romanos 2, en Romanos 1, que en vez de adorar al Creador, adoramos a lo que se ha creado. Muchas veces, en vez de buscar a Dios, por llenar esa necesidad de adorar que tenemos, que Dios nos hizo, adoramos otras cosas. En el mundo se adora el sol, la luna, las estrellas, los animales, los reptiles, los insectos, las rocas, el árbol, hasta la agua, el río, el lago, una montaña. Todos buscan algo que adorar, una imagen, se inclinan delante de una imagen. Incluso si no encuentran nada que adorar, si tú dices, yo no adoro nada de eso, pero muchas veces estás adorando a ti mismo, a tus propios deseos, a ti mismo, a tu carne. Sea lo que sea, si no estás adorando a Dios, estás adorando algo. Algo estás adorando en tu vida. Porque todo humano nace con esa necesidad de adorar, nace con esa necesidad de un Dios. Y Caín era un adorador, él era religioso, pero su ofrenda demuestra que él no adoraba al Creador. Él no adoraba de una manera genuina. Ahora, hermanos, la Biblia no nos dice la edad que tenían Caín y Abel. Ya estaban trabajando, así que ya sabemos que ya estaban un poco de edad para salir a trabajar.
Lo que podemos inferir aquí es que habían llegado a la edad donde podían seguir instrucciones, donde entendían que había un requisito, había una necesidad, había instrucciones que seguir de cerca de cómo adorar a Dios. En específico, la manera correcta de presentar una ofrenda a Dios. Ya conocían quién era Dios. Ya conocían que Dios era digno de ser adorado. Ya conocían que Dios era digno de ser alabado. Ya conocían que Dios, quién era Dios, el carácter de Dios y lo que Dios requiere. ¿Y cómo podían haber sabido eso? Porque estoy seguro, hermanos, que sus padres habían sido los más apasionados evangelistas de quién es Dios, de que es el único digno de adoración, es el único digno de confiar, de adorar. ¿Quién mejor de entender la consecuencia de no creer en Dios que Adán y Eva? ¿Quién mejor de poder entender la astucia de Satanás de engañar y hacerlos dudar en Dios que no Adán y Eva? Y el deseo de todo padre es que sus hijos no cometan los mismos errores que ellos cometieron. Y yo por eso les digo a los jóvenes, cada que hago consejo matrimonial, les digo, yo conozco lo que es un matrimonio sin Dios y un matrimonio con Dios. No cometan los mismos errores que yo cometí. Y hago todo lo posible para que pongan a Dios en medio de sus matrimonios. Yo me imagino, hermanos, la Biblia no dice eso, pero yo me imagino cuántas veces Adán no sentó a sus hijos en sus piernas o en la mesa y les empezó a contar de cuando estaban en el jardín de Edén, cuando tenían la perfección de Dios, cuando no había sufrimiento, no había dolor, cuando estaban en perfecta comunión con Dios, no había lucha, no había muerte, y de cómo habían perdido todo eso por haber desobedecido a Dios, por no haber seguido sus instrucciones. ¿Cuántas veces le habrán rogado a sus hijos? Tengan fe en las promesas de Dios, crean en Dios, no se dejen engañar por Satanás. Y hermanos, debía haber mucho tiempo en la familia hablando de lo que había pasado en el jardín. No hay nadie mejor equipado de transmitir el mensaje de creer en Dios, de obedecer en Dios, que las personas que fueron expulsados por no creer en Dios. Hermanos, por esa razón, tu testimonio personal de lo que Dios ha hecho en tu vida es el más poderoso que puede haber. Si tú eres creyente, tú tienes una experiencia personal con Dios que solo tú puedes contar y que otros necesitan escuchar. Tú conoces lo que es vivir sin Dios. Tú conoces lo que es vivir sin fe, sin esperanza. Y hay muchos en tu alrededor que necesitan escuchar de esa paz que tú recibiste el momento que pusiste tu fe en Cristo. Hay muchos hermanos que están buscando este mundo, hay tanta desesperanza y están buscando esperanza y quieren ver en ti esa esperanza. Dice la palabra que estemos siempre preparados para dar una respuesta por la esperanza que está en nosotros, pero eso asume que tu vida demuestra esperanza y no hay nadie mejor que tú de contar lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Por qué? Porque nadie lo puede refutar. Es una experiencia única. Nadie te puede contradecir lo que Dios ha hecho en tu vida. Regresemos al pasaje de hoy. Algo evidente, hermanos, que ellos tenían instrucciones de cómo ofrendar. Ellos no se levantaron un día y dijeron, está siendo un bonito día, vamos a llevarle una ofrenda a Dios. No, hermanos, había un tiempo específico que se había asignado para llevar esa ofrenda a Dios. Había un tiempo prescrito para llevarlo. Había un tiempo de la ofrenda. Dice el versículo 3, nos dice que cuando llevaron la ofrenda, dice, y aconteció andando el tiempo. La traducción literal para esto en el versículo 3 es al final de los días o en el tiempo asignado. Había un tiempo específico que se había asignado para alabar a Dios con sus ofrendas. Era un tiempo prescrito para llegar a Dios con sus ofrendas. Hermanos, Dios es un Dios de orden, lo digo siempre, y Él quiere que seamos ordenados, que haya un tiempo donde llegamos ante Él. Él le agrada cuando somos organizados, cuando planeamos para hacer las cosas para Él. Le gusta cuando hacemos las cosas ordenadamente, cuando planeamos, no cuando lo hacemos a la zumba marumba, como dicen.
Dios le gusta, hermano, le agrada cuando planeamos con anticipación, cuando hacemos las cosas en orden. Dice Pablo en 1 Corintios que los macedonios se preparaban para ofrendar. No era algo que les venía, ay, voy a ofrendar. No, ellos se preparaban. Le agrada a Dios cuando nos preparamos para ofrendar con nuestro tiempo, nuestros tesoros, nuestros talentos. Si sabes que vas a servir, si vas a venir a la iglesia a adorar a Dios el domingo, te vas a dormir temprano el sábado. Esa es la manera que te preparas. A Dios le agrada eso. Le agrada cuando tomamos tiempo para prepararnos. Lo que hacemos aquí el domingo, hermanos, venimos aquí todo el domingo, pero para llegar aquí, lo que está ocurriendo aquí, toma tiempo de preparación. Esos boletines que tiene en su mano, alguien lo preparó de antemano, alguien lo imprimió. Los maestros de adultos, de niños han preparado su clase. El grupo de alabanza ha estado aquí en la semana practicando, preparando los cantos que van a cantar hoy. El grupo de sonido ha estado aquí. Toda esta actividad es preparación para llegar aquí en alabanza, en ofrenda de alabanza a Dios. Porque Dios es un Dios de orden y Él desea que su iglesia sea ordenado, disciplinado y organizado. La otra manera que vemos que Caín y Abel estaban siguiendo instrucciones prescritas es que había un lugar específico, dice el versículo 3, que cuando llevaron su ofrenda a un lugar que se había designado. La tradición judía dice que lo llevaban al jardín, a la puerta del jardín, pero no sabemos eso, es tradición nada más. Pudo haber sido un lugar que Adán construyó para poner los sacrificios. La Biblia no especifica, pero lo importante es que había un lugar predeterminado para llevar sus ofrendas. Todo creyente, hermanos, debe tener un lugar donde se reúne regularmente, una iglesia local donde lleva sus ofrendas. Ese es el patrón que vemos de las iglesias. En Hechos 2 dice que se reunían en el templo y después en las casas. Siempre lo digo y lo vuelvo a repetir, no existen llaneros solitarios en la Biblia. La iglesia local es el lugar donde el creyente viene a entregar sus ofrendas, a crecer, a servir, a ejercer sus dones, donde nos apoyamos unos a nosotros. El concepto de un creyente que no tiene un lugar para llegar a alabar a Dios es ajeno a la Biblia. No existe, no lo encuentras en la Biblia. No encuentras ese creyente que dice, yo no necesito la iglesia para adorar a Dios. Yo me quedo en mi casa, en mi sillón, pongo mi YouTube, mis mensajes y ahí es mi iglesia. Eso no es bíblico. En la Biblia lo que vemos es un grupo local, iglesia local, donde las personas vienen, se reúnen a adorar a Dios y a presentar sus ofrendas. Yo no voy a la iglesia porque la iglesia solo es mi dinero. ¿Qué lo quiere mi dinero? Mira el carro que maneja el pastor. Yo soy religioso, pero no me gusta la religión organizada. Me imagino que te gusta la religión desorganizada. Hay muchos de esos también. Hermanos, unos dicen, yo amo a Jesús, pero yo no tengo un problema con la iglesia. La iglesia es la novia de Cristo. ¿Cómo puedes decir que amas a Cristo si no amas a su novia? No podemos decir que amamos a Cristo si no nos gusta estar en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Es como una persona que se casa, pero dice a su esposa, te amo, pero no quiero vivir contigo. No es lógico. Es claro en la Biblia que Dios espera que el creyente pertenezca a un lugar, que haya un lugar específico donde vienen a alabar, a presentar sus ofrendas. Hay claros casos en la iglesia donde la iglesia mantiene registros de miembros, de cómo se organiza la iglesia, de líderes, de personas que cuidaban por otros. El pertenecer a la iglesia, hermanos, es cuestión de obediencia, no de preferencia. Y la tercera razón que podemos saber que estaban siguiendo instrucciones específicas, y aquí es donde vemos la diferencia entre Caín y Abel, es la manera en que ofrendaban. El versículo 4 y 5 dejan en claro que uno lo hizo de la manera correcta y uno lo hizo de la manera incorrecta, lo que significa que había una manera correcta de hacerlo. Dice el versículo 4 y 5, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda suya. El hecho de que Dios aprobó una ofrenda y no aprobó la otra significa que tenían instrucciones de cuál era la manera correcta. Y eso es la diferencia entre Caín y Abel. Ambos
ofrendaron en el tiempo correcto. Ambos ofrendaron en el lugar correcto, pero solo uno ofrendó de la manera correcta. Y Dios acepta la ofrenda de uno y no acepta la ofrenda de otro. Y hermanos, ahí también puedes leerle por qué lo acepta Dios y por qué no lo acepta. El tipo de la ofrenda tiene mucho que ver de un animal que se fue sacrificado, pero es algo más profundo que esto. Cuando Adán y Eva pecaron, se mató un animal para cubrir su vergüenza. Y de esa manera Dios requirió un sustituto inocente para cubrir el pecado, la culpabilidad. Ese es el patrón que se estableció en la iglesia. Pero hermanos, el ofrendar cosecha era algo común también. En Deuteronomio también hay especificaciones de cómo se debe ofrendar cuando le llevas cultivos a Dios, alimentos, granos, provisiones. Y dice el fruto del campo. Cuando llega el fruto del campo te dice cómo lo debes ofrendar para que sea ofrendada, aceptada por Dios. Pero el versículo 4 nos revela algo más profundo, y yo creo que es la razón por qué la ofrenda de Abel fue aceptada y la de Caín fue rechazada. Noten que dice, y Abel trajo también de los primogénitos de su oveja y de lo más gordo. Hay dos frases aquí muy importantes. Los primogénitos. ¿Qué significa eso? Trajo lo mejor que tenía. Pero no solo eso, dice el más gordo. No solo dio lo mejor, sino que dio lo mejor de lo mejor que tenía. Dios rechazó la ofrenda de Caín, no solo porque era una ofrenda en sí, que era de cultivo, sino que por la actitud detrás de la ofrenda. Abel se esmeró en preparar la ofrenda para Dios. Seleccionó cuidadosamente el mejor que tenía de su rebaño. Y cuando lo seleccionó, se esforzó en escoger la parte más gorda, lo mejor de lo que había escogido. Se esforzó por ofrecer un sacrificio que iba a ser agradable para Dios. Y aunque Caín no ofrendó un animal, él siempre tenía esa responsabilidad de ofrendar lo mejor. Miren lo que dice Dios acerca de la preparación de las ofrendas de grano. Levítico 2:14. Si ofrecerás a Jehová ofrenda de primicia, tostarás al fuego las espigas verdes y el grano desmenuzado ofrecerás como ofrenda de tus primicias. ¿Qué está hablando ahí? Aunque fuera grano que estás ofrendando, también debe ser tus primicias, lo debes de tostar del fuego las espigas y el grano desmenuzado. ¿Qué significa? Prepararlo, esmerarte en la ofrenda que le vas a dar a Dios. La ofrenda de Caín no demostró esmero, no demostró que estaba interesado en darle a Dios lo mejor. No demuestra que lo estaba dando en amor y en gratitud. Hermanos, debemos de preguntarnos, ¿nos esmeramos cuando nos ofrendamos a Dios? ¿Le damos a Dios lo mejor de lo que tenemos o solo lo que nos sobra? ¿Le das la misma importancia a tu servicio que le das a Dios que a tu trabajo? Hermanos, hay muchas personas que se esfuerzan más por hacer un buen trabajo en el trabajo que hacer una buena obra para Dios. Hay muchas personas que no piensan dos veces, se apuntan y no llegan o llegan tarde a servir, que nunca lo harían en el trabajo. Pero hermanos, le estamos sirviendo al Dios, es un compromiso con Dios. Mi esposa y yo cuidábamos niños en otra iglesia y estuvimos cuidando por 2 años y eran niños de toda edad. Casi todos los domingos nos quedamos solo yo y ella cuidando niños de 5 años a 12 años, 40 niños. ¿Por qué? Porque no llegaban los maestros y ni siquiera avisaban. Hermanos, para mí eso es una falta de respeto a Dios. Porque tu compromiso que tú haces no es con las personas, no es los líderes que estás dejando mal. Claro que sí, le estás fallando a los líderes, hiciste un compromiso con ellos, pero tu compromiso es con Dios. Y si tú te esmeras en darle a Dios lo mejor que tienes, vas a tomar el tiempo para darle y estar aquí cuando dices que vas a estar. Y servir cuando dices que van a servir. Y cuando te llamen dices, sí Señor, voy a hacerlo porque te amo y te agradezco. No es por la iglesia, no es por mí, no es por los líderes. Es un compromiso con Dios que estamos haciendo. Esa es la diferencia de la ofrenda de Caín y de Abel. Abel tenía un compromiso con Dios. Se esmeró en darle lo mejor que tenía. Caín no hizo eso.
A Dios le interesa, hermanos, más la actitud interna en nuestras ofrendas que las ofrendas en sí. Nuestras obras, nuestras ofrendas externas simplemente revelan nuestra condición interna del corazón. Dios desea que nos acerquemos con ofrendas, pero también con un corazón contrito. Salmo 51:16 dice, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Caín no se acercó a Dios con un corazón contrito y humillado. Dice el versículo 3, trajo del fruto de la tierra una ofrenda de Jehová. No hay evidencia ahí que preparó su ofrenda. No hay evidencia que seleccionó lo mejor que tenía. Su ofrenda dijo, yo le doy a Dios lo que yo quiero, no lo que Dios requiere. Se acercó a Dios a su propia manera. Estaba siendo religioso, pero no estaba siendo genuino en su fe. No demuestra obediencia. Fue una adoración falsa. Y hermanos, todos podemos caer en ese tipo de adoración falsa, que hacemos las cosas por complacernos a nosotros mismos. Que hacemos las cosas porque queremos que otros nos miren nuestras obras externas. La religión de Caín es la misma religión falsa de hoy, de todos que intentan acercarse a Dios por sus propias obras, por sus propios méritos. Sirven a Dios, pero no lo hacen con amor, no lo hacen con pasión. No reconocen que lo hacen por servir a Dios en agradecimiento, por obedecer lo que Dios les ha dicho que hagan. Lo hacen como pagándole a Dios. Dios me dio comida esta semana, le voy a pagar 1 hora de servicio. O lo hacen para sobornar a Dios. Yo quiero que Dios me cumpla esta petición, así que le voy a ofrendar un poco más esta semana. Y noten, hermanos, que Dios no solo rechaza las ofrendas, sino que rechaza a Caín. Dice el versículo 5, y no miró a Caín y a su ofrenda. No solo rechazó la ofrenda, rechazó a Caín. Y Abel dice que miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Dios aprobó a Abel porque miró su corazón, miró su espíritu, miró su actitud y miró una fe genuina. Miró un adorador genuino. Miró un corazón que ama a Dios. Miró un corazón que cree en Dios. Y nos dice el capítulo de Hebreos que por eso Abel fue declarado justo. El sacrificio de Abel le llama un sacrificio superior. ¿Por qué? Porque es un sacrificio dado por fe. Hebreos 11:4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. No vemos esto en la ofrenda de Caín. Por eso la ofrenda de Abel fue superior. La ofrenda de Caín, hermanos, y ponte a pensar, la ofrenda de Caín fueron frutas, vegetales, debió verse bonito, todo lo más madurito ahí, bien agradable, estéticamente se habrá visto bien, pero la de Abel, ¿qué era? Un trozo de carne sangriento. Externamente, estéticamente, no se habrá visto bien, pero Dios no le interesa lo exterior, Dios estaba mirando el corazón. Le estaba mirando la actitud que Abel trajo, lo mejor de lo que tenía y lo mejor de lo mejor. A Dios no le interesan las obras externas en sí. A Dios le interesa la actitud de tu corazón cuando ofrendas. Hermanos, debemos siempre preguntando, ¿le estoy dando lo mejor a Dios? ¿Le doy lo mejor de mi tiempo o le sirvo cuando me conviene? ¿Le doy lo mejor de mis tesoros o le doy de lo que me sobra? ¿Le doy lo mejor de mis talentos o me quedo con lo que Él me ha dado? Me recuerdo a nuestro hermano Armando, que se fue con COVID lo llevó, y estaba tan agradecido porque era un cantante profesional en el mundo, y estaba tan agradecido cuando él pudo poder venir aquí y usar sus talentos para adorar a Dios. Me decía, pastor, gracias, por fin estoy haciendo lo que siento que Dios me dio este talento. ¿Estás adorando a Dios con lo que te dio? ¿Le estás dando lo mejor de lo que tienes? ¿Le das a Dios lo que le corresponde o te quedas con ello? Dice la palabra que si no le damos a Dios lo mejor, le estamos robando. Dios no desea, hermanos, ni necesita nuestras obras.
Él va a cumplir sus propósitos con o sin nuestra ayuda. Esta iglesia va a estar aquí con o sin nuestras ofrendas, pero Él nos da la oportunidad para demostrar nuestro amor con nuestras ofrendas y nuestro servicio. Él quiere que le demos lo mejor, porque quiere que demostremos que creemos en sus promesas. Y no hay ninguna manera de demostrar que crees en Dios, que Él puede proveer por ti, confiando que Él te va a suplir por lo que tú le das. Eso nos lleva al siguiente punto. Ya vimos que Caín fue reprendido. ¿Y qué pasa? Se vuelve resentido. Caín debería estar devastado, quebrantado, arrepentido. Debía tener un profundo dolor en su corazón por haber desagradado a Dios. Pero en vez de esto, se resiente y se enoja. Dice el versículo 5, y se ensañó Caín de gran manera y decayó su semblante. La idea aquí es que se enfureció tanto que llegó a punto de desesperación que no lo podía esconder en su semblante. Y eso revela su verdadera actitud de su corazón. Revela lo que él realmente cree de Dios. Su respuesta carece de arrepentimiento, carece de remordimiento. No se arrepiente por haber traído una ofrenda inferior, no se arrepiente por haber desobedecido, sino que se resiente. Y cuando Dios le habla y le dice, ¿por qué estás así? Mire lo que le dice Dios. Y si bien hicieras, no serías enaltecido, y si no hicieras el bien. Aquí vemos, hermanos, la gracia de Dios. Lo mismo que vimos con Adán y Eva, que les da la oportunidad para arrepentirse. Aquí le está dando la oportunidad a Caín para recapacitar. Le dice, si hubieses hecho bien, te hubiesen enaltecido. Le da la oportunidad para arrepentirse. Pero ¿cómo responde? Y dice el versículo 8, y dijo Caín a su hermano, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Hermanos, esta es la reacción de una persona que no cree en Dios, que no conoce a Dios, que se resiente cuando Dios le disciplina, que rechaza la reprensión de Dios y se deja llevar y continuar por sus pecados. En vez de arrepentirse, en vez de humillarse ante Dios, se enfurece y mata a su hermano. Y hermanos, al hacer eso, está atacando el carácter de Dios, está atacando la verdad de Dios, está rechazando la gracia de Dios. Y es por eso que Juan le llama a Caín el maligno. Y Judas lo pone en la categoría de los que blasfeman a Dios. Estuve hace unas semanas viajando y estaba caminando al hotel y escuché que están personas peleando ahí en la calle. Y miro que están viniendo hacia mí. Son 3 personas de color, están yendo detrás de una persona y le están gritando. Y digo, ¿qué está pasando? Están tratando de atacar a este muchacho. Pero mientras me acerco, escucho que esta persona le está gritando a los de color, le está insultando, le está dando frases racistas. Y le está gritando y gritando y de repente ya no se aguantaron y con un palo le pegaron en la cabeza. Y después se fueron y después escucho al hombre se fue y empieza a gritar, Padre, te odio, Dios, te odio. Es por eso que la gente ya no te quiere, porque no los proteges. Esa es una persona que no conoce a Dios, hermanos. Porque estaba diciendo Padre, pero ese no era un hijo de Dios. Porque esa persona no reconoce que estaba siendo reprendido y le estaba culpando a Dios. Y eso hacemos muchas veces, hermanos. Dios nos reprende y en vez de responder con arrepentimiento, con un corazón contrito, le culpamos a Dios. Le digo, tú tienes, ¿por qué me tratas de esta manera? Un hijo de Dios, hermanos, conoce la bondad de Dios, conoce el amor de Dios. Y cuando es reprendido, responde con arrepentimiento, responde con humildad. Reconoce que Dios disciplina a los que aman. Hebreos 12, 5 y 7 dijo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina, azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Hermano, este versículo nos dice que los padres que no disciplinan a sus hijos no aman a sus hijos.
Los padres que no disciplinan a sus hijos, no les interesa en crecer en sus hijos de la manera que agrada a Dios. Me acuerdo cuando la abuela de mi esposa, ya falleció, pero en el pueblo todos los nietos llegaban y mucha reverencia. Cuando llegan los nietos se bajan la cabeza y les bendice la abuela. Y había un nieto que pasaba y ni siquiera paraba, solo iba. Y dice la abuela, mira ese, el único que no reprendí, el único que no le cayó la faja, el único dice que no le discipliné, no me ama. Hermanos, Dios disciplina a sus hijos porque los ama. Dios disciplina al hijo que ama. Y dice la palabra, si sigues leyendo en Romanos 8, dice que si Dios no te disciplina, te debes considerar un bastardo. ¿Por qué? Porque no te ama. El padre que disciplina a sus hijos es el padre que ama a sus hijos. Y este mundo, hermanos, se está alejando de Dios porque los hijos ya no son disciplinados como antes. Cuando Dios te chancletea, es tiempo de examinar nuestros corazones. Puede ser que te está llamando a un cambio de actitud. Puede ser que te has desviado de tu camino con Dios y quiere que regreses. Porque si respondemos de la manera que respondió Caín, reconocemos que no amamos a Dios, que no creemos en Dios. Dice el versículo 7, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y te enseñorearás de él. El pecado está a la puerta. ¿Qué está esperando? Está esperando a todas esas personas que se enojan cuando los disciplinan, cuando los reprenden. El enojo, hermanos, el enojo no es malo, hay enojo justo. La palabra dice en Efesios 4, no dice no te enojes, dice si te enojas, no dejes que ese enojo se mantenga y crezca en amargura, porque eso es lo que te lleva al pecado. Hermanos, no ignoremos la reprensión, las advertencias de Dios, como Caín lo hizo. Respondamos con humildad. El camino del pecado siempre conduce a la disolución, a la derrota y a la muerte. Y Satanás está ahí esperando, ahí. Dice, el pecado está a tu puerta, está esperando como un león rugiente, esperando a ver cómo tú vas a reaccionar cuando las cosas no van como tú quieres. ¿Cómo vas a reaccionar cuando eres reprendido? Y al que no se arrepiente, Satanás está ahí y ataca. El camino del pecado siempre lleva al dolor. Y eso nos lleva al último punto. Ya vimos que Caín fue reprendido y eso lo llevó a estar resentido. Y vemos ahora que es retribuido. Dice el versículo 11, el versículo 12. Dice, ahora pues, maldito sea tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labras la tierra, no te volverá a dar fuerzas, errante y extranjera serás a la tierra. Caín no aceptó responsabilidad. Dios le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Y dice, yo qué sé, a mí no me toca cuidar a mi hermano. Pero recibió la retribución de Dios. Y aún al recibir esta sentencia, Caín se rehúsa a humillarse. Mira qué dice el versículo 13. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para soportarlo. ¿Qué está diciendo? No me merezco este castigo. Él sabe que mató a su hermano, pero aún dice, grande es mi castigo. Responde acusando a Dios de ser injusto. Se olvida que Dios le dio varias oportunidades y él rehusó todas. Hermanos, el que rehúsa llegar a Dios en arrepentimiento, el que rehúsa ser humillado ante Dios por sus pecados, recibirá retribución de Dios. Todos tenemos que llegar a Dios con arrepentimiento. Si el pecador que no llega a Dios en arrepentimiento, vimos en el Sermón del Monte que dice que tenemos que llevar con un corazón quebrantado, contrito. El que no llega a Dios de esa manera, sino con orgullo, que el que no se humilla va a recibir la retribución de Dios. Romanos 2, 5 y 8 dice, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras por ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que preservando el bien hacer buscan gloria y honra inmortalidad, pero ira y enojo a los que son
contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen la injusticia. Todo pecador, hermanos, tendrá que parecer ante el juez justo y a responder por sus obras. Y la cadena que vemos de Caín es severa. La condena que vemos de Caín es severa. Dice que no podrá trabajar la tierra. Imagínense, él creció toda su vida. Lo único que sabía hacer era trabajar la tierra. Era el labrador de la tierra. Él dice, no vas a poder trabajar la tierra. Y vagarás el resto de tu vida por el mundo. ¿Por qué Dios no lo mató ahí mismo? Dice la palabra que la paga del pecado es la muerte. ¿Por qué Dios no mató a Caín ahí mismo? Yo creo que Dios deja a Caín como un ejemplo del sufrimiento que causa el pecado. Recuerden, hermanos, que en este tiempo solo es Caín y Abel, son los únicos, pero van a venir más. Y por eso yo creo que Dios, dice, si leen más adelante, dice que Dios le pone una marca a Caín para que nadie lo mate. Él era el primer no creyente, él era el primero que no cree en Dios. Y Dios quiere que los que nazcan después de ellos puedan ver la diferencia, lo que pasa con una persona que no cree, que rechaza a Dios. Es un ejemplo vivo de un no creyente, de no creer en la promesa de Dios. Pasa la vida como vagabundo, sin propósito, sin paz, bajo el juicio de Dios. Y así es como termina esta triste historia de Caín. Una historia que comienza con tanta esperanza. Nace la semilla de Eva, nace un nuevo hijo que puede ser la promesa y termina con esta persona vagando por el mundo. Qué gran tragedia, hermanos. Qué gran vida desperdiciada, simplemente por no aceptar la retribución de Dios. Caín, dice el versículo 16. Salió Caín pues delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod. Se rehúsa a humillarse ante Dios hasta el final. Y hermanos, todo el que escoge vivir separado de Dios en este mundo, continuará viviendo separado de Dios por el resto de la eternidad. Dios no manda a nadie, Dios no desea que nadie esté separado de Él. Toda persona escoge vivir separado de Dios. Toda persona, hermanos, que vive separado de Dios es por su propia voluntad, es porque escogió. Toda persona que va al infierno, ¿por qué? Si Dios es tan bueno, por si Dios ama al mundo, ¿por qué manda a las personas al infierno? Dios no manda a nadie al infierno. Todos nacimos en camino al infierno. Es la gracia de Dios que nos dio otra opción, que creó otro camino para que no tengamos que ir al infierno. Nos dio la gracia de Dios, nos dijo, esto es el camino que lleva al infierno, pero te doy a mi hijo para que te puedas desviar y regresar a mi presencia y no tener que vivir como Caín, separado, vagando por el mundo, sin paz y sin esperanza. Pero el que no escoge ese camino, seguirá caminando el resto de su vida como un vagabundo, sin paz, sin esperanza. Y cuando se vaya de este mundo, así continuará el resto de su vida para la eternidad en un tormento eterno. Hermanos, tengamos cuidados de no caer en el camino de Caín, de no caer en el camino de adoración falsa, de no caer en el camino de religión falsa, en no caer en el camino de una fe falsa. Le voy a pedir al grupo de alabanza que suba. Siempre debemos de preguntarnos, ¿por qué vengo ante Dios? Cuando me acerco a Dios, vamos a cantar un canto ahorita que dice que nos acercamos al trono de su gracia. Cuando te acercas al trono de su gracia, ¿por qué lo haces? Cuando llevas ofrendas a Dios, ¿por qué lo ofrendas? Cuando le sirves a Dios, ¿por qué le sirves? Cuando estoy alabando a Dios, ¿por qué alabo a Dios? Cuando estoy obedeciendo a Dios, ¿por qué le obedezco a Dios? ¿Lo hago por mis propios beneficios? ¿Para tener un mejor trabajo? ¿Para poder decir que cumplí? ¿O lo hago por agradar a Dios? ¿Lo hago para sentirme bendecido? ¿Lo hago para sentirme bien? ¿Es mi servicio un regalo a Dios o me estoy regalando a mí mismo este sentido de que, me siento bien porque le estoy dando esto a Dios? Claro que nos sentimos bien, pero ese no es nuestro motivo. Nuestra ofrenda lo traemos para agradar a Dios con una actitud humilde, siempre confiando en Dios. Es una demostración de nuestra confianza en Dios. Pongámonos de pie, hermanos, vamos a cantar este canto, hermanos.
Este es el tiempo de nuestra invitación, de nuestra alabanza. El altar está abierto. Te puedes acercar al trono de gracia. Tal vez estás tratando de agradar a Dios con tus propias obras. Tal vez puede ser, hermanos, que últimamente has decidido que tal vez Dios no merece lo mejor de ti. Hermanos, en la iglesia siempre hay servicios, hay lugares para servir a Dios. Y hay que tener cuidado, hermanos, de no llenar esos puestos solo porque la gente viene y dice que porque hace falta llenar este lugar. Tenemos que asegurar que se sirvan esos lugares con personas que quieren servir a Dios y no están solamente llenando un lugar. ¿Por qué? Porque cuando pasa eso, van a servir a Dios y no van a servir a los hombres. Y pase lo que pase, van a seguir sirviendo como Abel hizo y no como Caín.